Somos un grupo de investigadores, docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, que conformamos el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina. Este centro de investigación fue creado en el año 2001 con la finalidad de contribuir la protección y conservación de las aves rapaces y sus hábitats, incluyendo la investigación, difusión, asesoramiento y promoción del entendimiento público de la importancia de las aves de presa en los ecosistemas de la región. Algunas de las líneas de investigación que llevamos adelante incluyen también otras especies, como por ejemplo pequeñas aves migratorias como el churrinchi y la tijereta, que realizan cada año movimientos de miles de kilómetros entre sus áreas de cría y de no cría, y que por sus características y hábitos son también vulnerables a cambios ambientales. Nuestra intención es que la información científica generada tenga también una aplicación lo más inmediata y pronta posible en el manejo y conservación de las poblaciones de estas especies. El chimango es una especie que tiene una amplia distribución. Se distribuye desde el sur de Brasil, el sur de Paraguay, por Bolivia, Uruguay, Argentina. En Argentina se distribuye prácticamente en todo el país. Es una especie es la especie de ave rapaz más abundante. Es un ave rapaz de tamaño mediano, pesa alrededor de 300 gramos. Las hembras son un poquito más pesadas que los machos, pero eso en general no pasan los 300 gramos. El color del plumaje tiene una coloración amarronada. La única diferencia en coloración entre machos y hembras se da en la coloración de los tarsos y de las ceras, que es la zona de piel que rodea el pico. Los machos adultos tienen una coloración amarilla y las hembras una coloración blanquecina o azulada. Se arranca muy temprano a la mañana, se planifica en el día qué nidos hay que revisar. Bueno, salimos con escalera, el equipo de anillamiento, binoculares, bueno, y demás material necesario para procesar individuos, anillar. Ahora estamos en la Cuesta del Sur, un ambiente urbanizado, digamos, suburbano, y lo que vamos a hacer es bajar los pichones de un nido, anillarlos, tomar una muestra de sangre y volverlos a subir, con la idea de ver si dentro de unos años podemos ver dónde están los individuos que hoy anillamos en su lugar de nacimiento, digamos. Es una especie que es muy generalista, o sea que puede comer de todo, hacen que también pueda vivir en un montón de lugares. La especie puede cazar y comer animales cazados por él mismo, pero también es carroñera, puede alimentarse de basura, es insectívora y en realidad lo que come es lo que abunda en el ambiente en el momento en que está. Entonces, si en verano abundan los insectos, come muchos más insectos, y si en invierno abundan los roedores, probablemente se alimenta más de roedores, y si abunda en ese lugar la carroña, se va a alimentar de carroña, entonces, o de basura. Entonces es una especie que tiene una dieta muy amplia, que hace que pueda, según donde esté, comer lo que abunde. Los chimangos ponen entre 2 y 3 huevos, en media. También hay nidos que ponen un solo huevo. Los nidos son construidos en una gran variedad de árboles, incluidos especies nativas y exóticas. Depende de la especie más abundante de arbórea, digamos, en el lugar.
dónde van a construir sus nidos. En lugares donde las arboledas son prácticamente todas de eucaliptus, los nidos son construidos en eucaliptus, y en lugares donde las plantaciones son nativas como caldenes, los nidos son principalmente construidos sobre caldenes. Pero también se sabe que pueden nidificar en construcciones urbanas o en cualquier tipo de estructura, digamos. Bueno, nosotros encontramos que la reproducción no se ve tan beneficiada por los ambientes más perturbados, digamos. A priori uno pensaría que el chimango está muy adaptado a los ambientes suburbanos o a los ambientes urbanos incluso, porque si uno camina por el centro de la ciudad, en la plaza seguro va a haber una pareja de chimangos criando, o si camina por las zonas suburbanas hay muchas parejas de chimango criando. Y esto hace pensar que la especie está muy bien en esos lugares. Sin embargo, en cuanto a su rendimiento reproductivo, pudimos ver que las zonas suburbanas son las que peor rendimiento reproductivo tiene la especie. Entonces, bueno, ahí es donde empezó también a hacernos un poco de ruido la información, porque eso, a juzgar por cómo uno lo ve, pareciera que está muy bien, sin embargo, su reproducción no es tan buena en estos ambientes. Y en los ambientes naturales, como fue el Parque Luro, es donde el chimango mejor rendimiento reproductivo obtuvo. La respuesta de las aves al avance urbano está muy relacionado a su flexibilidad comportamental y a sus habilidades cognitivas. Existen especies que pueden responder muy satisfactoriamente a los ambientes urbanos, sacando provecho de estos ambientes y alimentándose de lugares o de cosas que los humanos le proveen. Y esto está relacionado con las habilidades cognitivas que tengan las especies. Se había estudiado para el chimango que presentaba ciertas habilidades cognitivas que podía resolver como pruebas experimentales relacionadas a la alimentación. Entonces eso nos dio a nosotros la idea de estudiar si las habilidades cognitivas del chimango variaban entre individuos que vivían en ambientes urbanos versus aquellos individuos que vivían en ambientes rurales. Entonces montamos toda una prueba experimental durante la época no reproductiva, en los meses de invierno, en donde capturábamos en el campo, en zonas suburbanas versus zonas rurales, individuos de los distintos lugares, y los llevábamos al laboratorio de la universidad. Y ahí montamos todo un experimento con una prueba en la que los chimangos tenían que enfrentarse a una caja de acrílico transparente que tenía 4 puertas que abrían en distintos sentidos, y dentro de cada puerta había comida. Entonces lo que evaluamos fue el éxito que tenían los chimangos al resolver esa prueba y obtener comida, lo cual es muy novedoso porque la resolución de la prueba requiere tener cierta habilidad, no cualquier ave podría resolver esa prueba. Bueno, en fin, que encontramos que los chimangos sí pueden resolver la prueba, que tienen una gran habilidad para eso, que pueden aprender porque la prueba se realizó durante 5 días seguidos y el tiempo que tardaban en resolver la prueba en los primeros días era mucho mayor a lo que tardaban en el último día. En el último día nosotros le poníamos la caja y los chimangos iban directo a abrir las puertitas donde tenían la comida, no perdían tiempo. Pero lo más novedoso del trabajo fue que los chimangos que vivían en zonas suburbanas la abrían con mucho mayor éxito
que los chimangos que vivían en ambientes rurales. Entonces sí, pudimos confirmar nuestra premisa de que los chimangos de zonas suburbanas tendrían una mayor habilidad cognitiva que los chimangos de zonas rurales. Podría estar dado por el hecho de que los chimangos que viven en zonas suburbanas están en constante contacto con este tipo de pruebas que se les dan, no naturalmente porque se las pone el hombre, pero sin ninguna intención. Por ejemplo, los chimangos de zonas suburbanas constantemente uno los ve abriendo bolsas de basura, abriendo cajas en los tachos de basura, tomando agua de una canilla que gotea, o cosas que los chimangos de ambientes rurales o ambientes naturales no tienen un contacto frecuente con ese tipo de acciones, digamos, o de situaciones novedosas. Entonces el hecho de estar en constante contacto hace que desarrollen habilidades que en otros lados no lo harían, porque es lo que les permite sobrevivir.